Los Juegos Olímpicos es el sitio donde todo atleta sueña estar, pero seamos honestos, llegar es muy complicado y únicamente los mejores pueden lograrlo sacrificando muchos años de entrenamiento y disciplina. Si participar es una labor cuasi titánica reservada para muy pocos, destacar épicamente y cambiar la historia de unos juegos para siempre es un lujo del que solo unos cuantos pueden vanagloriarse. En la entrega de hoy viajamos por estos momentos históricos que representaron un punto de quiebre en el devenir del olimpismo moderno, acontecimientos únicos e irrepetibles que hoy descansan en los libros dorados del olimpismo y que merecen ser reconocidos por su grandeza y la de sus protagonistas. Antes de comenzar te invito para suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así nos ayudas muchísimo para seguir creciendo y generar más contenido. A lo largo de la historia de las Olimpiadas, hemos visto cómo, en lo individual, un deportista puede alcanzar la gloria máxima, pero también hemos aprendido que la colectividad es importantísima para lograr el éxito. En 1978, un grupo de mujeres cubanas harían su historia dorada con carisma, disciplina y por supuesto con su gran técnica. Las llamaron las Morenas del Caribe, y aunque su debut olímpico se dio en Múnich 1972, fue en el 78 que comenzarían sus triunfos, obteniendo el campeonato del mundo. Empezó una época dorada por parte de las cubanas en el voleibol mundial. Sin embargo, Cuba no mandó a ninguna delegación a los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988, por lo que comenzaron a brillar en las Olimpiadas en Barcelona 1992. En esa edición ganaron el torneo sin perder un solo partido y en la final se impusieron a Estados Unidos. Luego de esta consagración en Juegos Olímpicos, volvieron a ser las triunfadoras en el Campeonato del Mundo de 1994 y en la Copa del Mundo de 1995. La misma base que triunfó en España 1992 llegó a Atlanta 1996, pero con mayor experiencia y madurez. Pero las sorpresas serían que cayeron ante la Federación Rusa y Brasil en fase de grupos. Esto no desanimó a las cubanas, que buscaban repetir la presea dorada. En semifinales se encontraron a Brasil, para muchos una final adelantada. Las caribeñas se impusieron a las sudamericanas y en la final derrotaron a la República Popular de China para colgarse su segunda medalla de oro consecutiva. Sydney 2000 estaban visualizados a ser los juegos en los que las Morenas del Caribe harían historia, pero el camino no fue fácil. De hecho, en esta edición jugaron la final más difícil de las tres que disputaron, pues se vieron superadas en los dos primeros sets ante la Federación Rusa, pero las caribeñas no podían dejarse caer, pues estaban a punto de lograr algo histórico. Finalmente lograron recuperarse y se pusieron en lo más alto del podio por tercera vez al hilo. Hay quienes después de esta proeza de colgarse la presea dorada en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, las llamaron las espectaculares Morenas del Caribe. El fondista alemán Dieter Baumann, especialista en 5000 metros, es uno de los pocos atletas que durante los años 90 fueron capaces de oponer resistencia a los corredores del continente africano, que para entonces ya dominaban las pistas del mundo. De las 3 oportunidades olímpicas que tuvo, Baumann salió con presea en el cuello en 2 de ellas, plata en Seúl 1988 y la más valiosa en los Juegos de Barcelona 1992, donde se coronó campeón olímpico. Esto durante una final conocida como la ocasión en la que el oro dejó de ser africano, puesto que 8 de los 16 contendientes procedían del continente negro, incluidos los favoritos Paul Bitok de Kenia y el etíope Fita Bayisa. De las 12,5 vueltas que consta la prueba de los 5000 metros, Baumann se mantuvo junto al grupo líder en todas ellas, demostrando su enorme capacidad atlética. Al salir de la última curva, Bitok y Bayisa apresuraron el ritmo dejando atrás a Baumann y al marroquí Boutayev. Sin embargo, el corredor alemán aprovechó su poderoso sprint y con una potencia sobrehumana nos
nos regaló el cierre más espectacular en la historia de los 5000 metros. Hizo un tiempo de 13 minutos 12 segundos y 52 centésimos. Solo por 2 décimas le arrebató el oro a Paul Vitok, quien tuvo que conformarse con la plata, y Fita Bayisha, que se adjudicó el bronce. Se dice que esta medalla marcó a la unificación de Alemania, que para entonces competía con 2 delegaciones, la Alemania Federal y la Democrática. Und Jake ist geschlagen. Kommt Baumann noch ran. Jetzt muss innen durch. Die Lücke wäre da. Paul Vitok, Fita Bayisha. Die Lücke ist da. Geht er auf. Baumann. Das geht doch. Baumann gewinnt. Baumann wird Olympiasieger. Baumann ist Olympiasieger. Para 1976, la Unión Soviética tenía décadas dominando la gimnasia olímpica y para los Juegos de Montreal se tenía casi por sentado que sus gimnastas liderarían el medallero. Nada más alejado de la realidad. La modesta Rumania, que sumaba una sola medalla en 10 años, le presentó al mundo entero a una pequeña de 14 años que cambiaría la historia de la gimnasia y serviría de inspiración para futuras generaciones de gimnastas. Su nombre, Nadia Comaneci. Si bien su talento había causado furor en las competencias preolímpicas, Nadia se convirtió en una estrella internacional el domingo 18 de julio de 1976, cuando obtuvo un 10 de calificación en la prueba de barras asimétricas. Nunca nadie en la historia de la gimnasia artística había obtenido una calificación perfecta y encima superó a la tecnología, ya que los marcadores de la época únicamente llegaban a 9.9. 1.00 tuvo que digitar el jurado ante la imposibilidad de plasmar un 10. Nadia se colgó el oro en el concurso individual, que es la prueba de mayor prestigio en la gimnasia, y además repitió en la barra de equilibrio y barras asimétricas. En la prueba por equipos obtuvo la plata y su quinto blasón fue de bronce en el evento de suelo, además de conseguir 5-10 impolutos más durante toda su participación. Simplemente impresionante. Nadia Comaneci revolucionó el estilo de los gimnastas para siempre, imponiendo nuevos estándares, y los récords que batió nunca han sido superados, ya que ningún otro gimnasta ha recibido un 10 de calificación. Comaneci es la única que lo tiene. En su regreso a Rumania la recibieron en el aeropuerto más de 10.000 personas y fue condecorada por el presidente. Para Moscú 1980, Nadia logró el bicampeonato en barra de equilibrio, también oro en suelo y 2 platas más, una en la prueba individual y otra por equipos. Se retiró de la gimnasia después de los Juegos y tras escapar de Rumania a Estados Unidos en 1989, 7 años más tarde se casó con el campeón olímpico estadounidense Bart Conner, con quien vive en California. Juntos tienen una academia donde transmiten su conocimiento a más de 1.500 niñas y niños. Cuando el keniano David Rudisha se enteró que su padre fue medallista de plata en México 1968, se motivó para convertirse en corredor profesional y así lo hizo. Sin embargo, nunca se imaginó que transformaría para siempre la prueba de los 800 metros, consagrándose como el primer corredor de la historia en ostentar al mismo tiempo el récord del mundo, así como los títulos mundiales y olímpicos. Todo empezó en Londres 2012, cuando a los 23 años demostró una confianza física y suprema para correr. Se adjudicó el oro deteniendo el cronómetro en 1 minuto 40 segundos y 91 centésimas, récord mundial, con lo que pasó a ser el primer atleta de la historia en bajar la barrera del minuto con 41 segundos en los 800 metros. Después de los Juegos londinenses sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a perderse el Campeonato Mundial de 2013 en Moscú. No obstante, como todo superatleta con mentalidad de acero, Rudisha superó la adversidad y regresó a las pistas para 2015, año en el que logró su segundo título mundial y su pase para los Juegos Olímpicos de Río, donde curiosamente engrosaría su leyenda igualando una hazaña con 50 años de antigüedad. La final de los 800 metros comenzó y el Orgullo de África, como también se le conoce, tomó la iniciativa a mitad de la recta final y abrió una ventaja decisiva para apoderarse del bicampeonato olímpico con un tiempo de 1:42:15. Por primera vez en medio siglo, un atleta igualaba la marca del marchista neozelandés Peter Snell, quien también se apropió de las 2 medallas de oro consecutivas en Roma 1960 y Tokio 1964. Los primeros Juegos Olímpicos de Michael Phelps fueron los de Sydney 2000, donde terminó quinto en la final de los 200 metros mariposa, un resultado entre regular y bueno para cualquier experimentado nadador, pero una descomunal hazaña para un jovencito debutante de apenas 15 años.
Se vislumbraba como uno de los grandes talentos de la próxima generación, pero nunca nadie creyó que iba a romper los límites de la natación, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos y el deportista olímpico más condecorado de la historia, con 23 oros, 6 platas y 2 bronces. Una locura. A los 19 añitos ya presumía 5 campeonatos del mundo y múltiples récords mundiales, pero le faltaba lucirse en los Juegos Olímpicos y los de Atenas 2004 estaban llamados a ser su primer gran escenario, ya que de los 8 eventos en los que participaría, 6 eran pruebas individuales. El sueño del oro olímpico se hizo realidad la tarde del 17 de agosto cuando en la prueba de los 400 metros combinados individuales rompió su propio récord mundial con un tiempo de 4 minutos, 8 segundos y 26 centésimas. Nada mal para su primera medalla olímpica, ¿no crees? Después de la competencia declaró irónicamente que le faltaban solo 6 oros para alcanzar a su compatriota Mark Spitz, leyenda de la natación que en Múnich 1972 se colgó 7. Decimos irónico porque Michael rompería dicha marca en un futuro no muy lejano. La segunda presea de Phelps cayó 2 días más tarde en los 200 metros libres, donde terminó tercero por debajo del neerlandés Peter van den Hoogenband y el misil australiano Ian Thorpe. Fue bautizada como la carrera del siglo por la mínima distancia entre los nadadores durante la recta final. Los 100 metros mariposa significaron otro momento culminante para el deportista nacido en Baltimore. Se adjudicó la medalla dorada con un tiempo récord olímpico de 51.25 segundos. Pero eso no fue todo. Michael se fue de Atenas con la increíble cifra de 8 medallas, incluidas 6 de oro, 4 récords olímpicos y 1 mundial. A los 23 años ya había logrado más de lo que la mayoría de los atletas pueden soñar toda su vida. Sin embargo, su historia de éxito estaba lejos de terminar. Para Beijing 2008 se propuso romper la marca de Mark Spitz e incluso no asistió a la ceremonia de inauguración para concentrarse en los 400 metros combinados, los cuales ganó imponiendo la marca mundial de 4 minutos, 3 segundos y 84 centésimas. La búsqueda de los 8 oros estaba en marcha y su segundo se dio con el milagro de Jason Lesac, quien en los 400 metros libres por equipo alcanzó y derrotó a los franceses por menos de una décima de segundo. En cada evento que participaba, Phelps establecía una nueva plusmarca y elevó su cuenta a 6 medallas de oro, quedándose a una de igualar a Mark Spitz y 2 para superarlo. La búsqueda de los 8 seguía viva, pero su mayor desafío estaba por venir en los 100 metros mariposa, en donde enfrentaría al serbio Milorad Kavic, quien lideró la clasificación por delante de él. La carrera fue colosal, épica. La bala de Baltimore nadó los primeros 50 metros por detrás del resto, pero en la vuelta alcanzó a Kavic y dramáticamente ganó el oro por una centésima de segundo, además de imponer un nuevo récord olímpico. En su 17ª y última competencia, la de los 400 metros combinado por equipo, Phelps superó a Mark Spitz como el atleta con más medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. El equipo norteamericano ganó fácilmente en un tiempo récord mundial de 3 minutos 29 segundos y 34 centésimas. 4 años más tarde en Londres, Michael Phelps solo participó en 6 pruebas y no en 8 como en Beijing. Sin embargo, acumuló 2 platas y 4 oros para convertirse en el atleta olímpico más laureado en la historia con 22 medallas, 18 de ellas de oro. Increíble, ¿no? ¿Quién podría superarlo? Phelps anunció su retiro de la natación tras los Juegos londinenses. No obstante, 2 años más tarde regresó a los entrenamientos para ganar su lugar en Río 2016 y finalmente lo consiguió. Se aproximaba la última gran cacería por parte del tiburón de Baltimore, el más grande y temido depredador de medallas y verdugo de plusmarcas. Por primera vez en sus 4 Juegos Olímpicos, Michael asistía a la ceremonia de inauguración. Curiosamente lo hizo como abanderado y esto le atrajo mucha suerte, ya que se embolsó 5 medallas doradas y una de plata para un total de locura con 23 oros, 3 platas, 2 bronces, 39 récords mundiales y un nombre que vivirá por siempre. En la tarde del 15 de agosto en Río de Janeiro, y a quien ves aquí es Shaunai Miller-Uibo, quien aún no lo sabe, pero junto a Pauline Davis será la velocista bahamesa con más oros olímpicos y la única de aquel país que logrará un bicampeonato olímpico. Es heredera de la leyenda Tonique Williams, sí, aquella que en los 400 metros libres de Atenas 2004 le arrebató el oro olímpico a la campeona mundial, la mexicana Ana Gabriela Guevara. Si quieres ver un video sobre esta fabulosa rivalidad deportiva, en la descripción te dejo el link para que lo mires
meses más tarde. Shaunai está a punto de convertirse en campeona olímpica por primera vez en su carrera, pero nadie se espera que lo haga como va a hacerlo, de una forma tan poco ortodoxa que desatará la polémica en el mundo del atletismo. La bahamesa de 1.85 metros de estatura pasó caminando su hit eliminatorio y en la semifinal llegó segunda, por detrás de la estadounidense Allyson Felix, su máxima contendiente en la carrera por el oro olímpico. Se escuchó el disparo de salida y Miller tuvo un arranque fenomenal tomando la delantera de inmediato. Transcurrió gran parte de la prueba en solitario a la cabeza, hasta que en la recta final una endemoniada Allyson Felix se le acercó a toda velocidad, amenazando el triunfo caribeño. A pocos centímetros de la meta, Miller trastabilló y no tuvo más opción que ejecutar un clavado como si enfrente tuviera una piscina. Con ese cierre inusual, la bahamesa paró el reloj en 49:44, el mejor registro de su vida, que le dio la medalla de oro, misma que defendería con éxito en los Juegos de Tokio 2020. Shawnee Miller has collapsed across the line. El salto de altura siempre ha estado presente en los Juegos Olímpicos desde su primera edición en 1896. La ejecución fue cambiando con el curso del tiempo hasta que la técnica del Western Roll o salto de tijera se convirtió en la fórmula para conseguir mayor altura. Sin embargo, en México 1968, un joven estudiante de ingeniería civil de 21 años, originario de Portland, revolucionó la prueba y cambió su historia para siempre. Su nombre, Dick Fosbury. El 20 de octubre de 1968, en un estadio olímpico universitario a reventar, Dick innovó su deporte impulsándose de espaldas, creando un arco perfecto, el Fosbury Flop. Arquearse permitió que el centro de gravedad de salto quedara por debajo de la barra, y automáticamente el cuerpo le ayudó a pasar por encima. Mecánica básica, algo nunca antes visto, pero el salto fue excepcional. Ayudado con el clamor de la gente totalmente entregada a él, el norteamericano saltó con éxito hasta ubicarse en zona de medallas junto a su compatriota Ed Carruthers y el soviético Valentin Garilov. El bronce era seguro, pero Fosbury quería más y con su innovador estilo venció a sus oponentes brincando 2 metros 24 centímetros en su tercer intento, un nuevo récord olímpico que le valió la medalla de oro y regresar como un héroe a su país, donde muchos lo habían tachado de loco. Dick no solo cayó bocas, demostró que el deporte está en constante evolución y que no siempre ganan los más fuertes, sino los más inteligentes. Fosbury nunca más volvió a participar en unos Juegos Olímpicos, pero su técnica se convirtió en la fórmula canónica. Hoy en día todos los saltadores de altura utilizan el Fosbury Flop y su eficacia está comprobada hasta por la ciencia. ¿Sabías que a Usain Bolt le pertenecen más de un tercio de las medallas de oro que tiene Jamaica? De las 87 preseas olímpicas que ostenta el país caribeño, 86 provienen del atletismo con 24 bronces, 36 platas y 26 oros, de los cuales 9 son propiedad de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo entre 2008 y 2016, considerado el mejor velocista de la historia. Tras un debut olímpico para el olvido en Atenas 2004, donde no consiguió avanzar más allá de las primeras rondas, Bolt entrenó con ahínco durante los 4 años siguientes para llegar a Beijing 2008 con un estado físico inmejorable, que le permitiera pelear por alguna medalla en los 100 y 200 metros planos o en la carrera de relevos. Sin mayor dificultad se clasificó para la final de los 100 metros libres, en la cual se adjudicó la medalla de oro, imponiendo un récord mundial de 9 segundos con 68 centésimas, a pesar de que en la recta final bajó la velocidad para celebrar su victoria. En la prueba de los 200 metros también se colgó la presea dorada, parando el reloj en 19 segundos con 30 centésimas, superando la marca de Michael Johnson y su 19.66 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. No conforme, en los relevos 4x100, Bolt y el equipo jamaicano se bañaron de oro e incluso batieron un nuevo récord mundial. Sin embargo, 9 años más tarde la medalla les sería retirada por el doping positivo de Nesta Carter. Bolt continuó reinando los tartanes del planeta durante los años posteriores y en Londres 2012 se convirtió en el primer atleta de pista en ganar 3 medallas de oro en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. En los 100 metros se anunciaba un duelo durísimo entre Bolt, su compatriota Johan Blake y el estadounidense Tyson Gay. No obstante, el campeón olímpico defendió su corona de manera legendaria, con un tiempo espectacular de 9.64, récord olímpico y la segunda mejor marca de toda la historia.
El título de los 200 metros también lo retuvo sin inconvenientes, quedándose a 2 centésimas de igualar el récord olímpico, y se convirtió en el primer hombre de la historia en defender exitosamente el cetro de los 100 y 200 metros lisos. Para su evento final en los relevos 4 por 100, Bolt cerró la carrera y cruzó la meta en primer lugar, deteniendo el cronómetro en 36 segundos con 85 centésimas y quebrantando la anterior plusmarca mundial de 37.04. El velocista se confirmaba como uno de los mejores corredores de todos los tiempos, pero no estaba conforme, quería ser el más grande, así que los Olímpicos de Río 2016 lucían como el escenario perfecto para lograrlo. Como era de esperarse, se coló sin novedad a su tercera final olímpica en 100 metros planos y se quedó con el oro registrando un tiempo de 9.80 segundos. Al terminar el evento popularizó una frase con la que se autodefinió como un fuera de serie: alguien dijo que yo soy inmortal, 2 medallas más de oro y lo confirmaré. El atletismo necesita que yo gane en Río y que sea el mejor. Dicho y hecho, se proclamó tricampeón olímpico en los 200 metros con un tiempo de 19.79, lo mismo en la prueba de relevos donde cronometró 37 segundos con 27 centésimas, igualando las marcas del fondista finlandés Paavo Nurmi y el norteamericano Carl Lewis, quienes también alcanzaron el denominado triple-triple, aunque como ya mencionamos, en 2017 se anuló esta marca luego de anunciarse el dopaje de Nesta Carter en Beijing 2008. Luego de 8 oros olímpicos, 10 campeonatos mundiales y un legado incomparable, Usain Bolt se retiró definitivamente del atletismo en agosto del 2017. A partir de Barcelona 1992, las nuevas reglas permitieron que los atletas profesionales compitieran en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos se sirvió con cuchara grande y reunió a sus más brillantes estrellas de la NBA para hacer el oro que no pudieron en Seúl 88, donde únicamente les alcanzó para la medalla de bronce. El equipo fue bautizado como el Dream Team y Magic Johnson salió del retiro para responder al llamado olímpico y al armado del roster. La leyenda de los Celtics, Larry Bird, se unió de inmediato, lo mismo que Scottie Pippen de Chicago, John Stockton y Karl Malone de Utah, Patrick Ewing de los Knicks, David Robinson de los Spurs, Charles Barkley de Phoenix y por supuesto el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan. Estos rockstars del básquetbol no se hospedaron en la Villa Olímpica como los demás atletas y se alojaron en un hotel de 5 estrellas donde practicaron las jugadas con las que harían historia. La consigna fue aplastar a todos sus adversarios y la primera víctima fue Angola, a quien destrozaron con 68 puntos de diferencia en la primera ronda. Croacia tampoco tuvo oportunidad, lo mismo que Alemania, Brasil y España. En cuartos de final le pegaron a Puerto Rico por 38 de diferencia, en semifinales a Lituania por 51 y en la final se reencontraron con los croatas para tundirlos 117-85. Fueron el primer equipo en la historia olímpica que anotó más de 100 puntos en todos sus partidos, y en otro hecho sin precedente, el entrenador Chuck Daly no pidió ni un solo tiempo muerto en toda la competencia. Durante el partido por el oro, Jordan hizo su mayor puntuación del torneo con 22 puntos y por lo menos 7 norteamericanos marcaron 10 puntos o más. Al éxito deportivo le siguió el éxito comercial. El Dream Team y la NBA pasaron de ser una empresa estadounidense a un fenómeno de marketing mundial. La venta del calzado Air Jordan se disparó y los derechos televisivos explotaron en todo el mundo. De 8 países, la NBA pasó a transmitirse en 214 territorios entre 1992 y 2016. Asimismo, durante el mismo periodo, la participación internacional aumentó exponencialmente de 23 jugadores a 110 extranjeros en la NBA. Antes de la coronación de Pelé en 1970 y el gol del siglo en 1986, en la Ciudad de México tuvieron lugar otros acontecimientos históricos que cambiaron el deporte mundial radicalmente. El más recordado por su epicidad es el salto del siglo por parte del estadounidense Robert Beamon, ejecutado el 18 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico Universitario. Al principio de su vida la suerte no parecía estar con el pequeño Bob, pues nunca conoció a su padre. A muy temprana edad perdió a su madre y su padrastro lo abandonó. Quedó bajo la tutela de su abuela, quien más tarde perdió la vida cuando Robert ya formaba parte del equipo de salto de longitud estadounidense que acudiría a los Juegos de México 1968.
los primeros de la historia en disputarse sobre suelo latinoamericano. Beamon estuvo a punto de perderse la final olímpica al pasarse en sus 2 primeros intentos clasificatorios, sin embargo la fortuna comenzó a sonreírle y en el tercero se coló a la final, donde se enfrentaría con los campeones olímpicos anteriores, Ralph Boston y Lynn Daves, además del 2 veces medallista de bronce Igor Ter Ovanesian. Aunque la noche anterior del gran día Bob se desveló tomándose un par de copas, la suerte ya estaba echada a su favor y en su primer salto llegó tan lejos que el moderno lente de medición no pudo registrarlo. Literalmente completó un salto fuera de serie casi al filo del foso de arena. La competencia fue detenida cerca de 20 minutos y tuvo que emplearse una cinta métrica a la vieja usanza para medir la distancia recorrida por Beamon, quien sabía que su salto había sido muy bueno, pero no tanto. Cuando le informaron que saltó 8.90 metros, 55 centímetros más que el récord mundial, Bob sufrió un ataque de... Así llegamos al final de este compilado, esperando que los momentos aquí expuestos hayan sido de tu agrado y te sirvan como inspiración para lo que sea que hagas, ya que el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio son los 3 pilares fundamentales para alcanzar los sueños. Sin más me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo haces, y también te invito para activar la campanita de las notificaciones, así YouTube te alertará siempre que publiquemos nuevo contenido. Ahora sí, hasta la próxima y nos vemos pronto para sumergirnos en otra apasionante historia del mundo deportivo.